¿Alguna vez te has preguntado si Dios es bueno porque existe el mal? ¿O si es posible creer en Dios pero no en la iglesia? ¿O qué sentido tiene vivir la castidad? Esto es New Fire Presenta, el podcast católico en el que siempre encontrarás formación y respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre la fe. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Todos los santos coinciden en que no hay algo que tenga más poder para transformar la propia vida que la misa y la Eucaristía. Sin embargo, muchos católicos seguimos pensando que la misa es solo para el domingo. Pero ¿y si te dijera que la misa diaria tiene un poder inmenso para transformar tu vida entera? De eso vamos a hablar hoy, de cómo la misa diaria toca tres dimensiones fundamentales, con uno mismo, con los demás y con Dios. Quédate para escuchar. Hola Marita, ¿cómo estás? Hola Brendis, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Volvemos a grabar un episodio tú y yo en donde buscamos más que entrevista, hacer como una conversación, ¿no? Sí, de acuerdo. Y esta vez con un tema que creo que toca la vida de todo católico. Entonces, pues muy emocionada también para conversar contigo. Sí, qué emoción. La última vez que grabamos un episodio de este estilo, creo que ya estábamos embarazadas las dos y ahora ya tenemos el bebé en brazo, literalmente. Sí, literalmente, de una vez avisarle a las personas que nos están escuchando que si escuchan ruiditos, llantos, pues bueno, es alguna de las dos bebés que están aquí con nosotros. Sí, pues muy bien, Marita. Oye, pues bueno, como ya lo escuchamos en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de qué sentido tiene el vivir la misa de manera diaria, ¿no? Y justamente el otro día que estaba saliendo de misa, pues estaba pensando en cómo todos los santos, o bueno, muchos de los que tenemos escritos, coinciden en que no hay nada que tenga más poder para transformar la vida ordinaria que la misa, que la Eucaristía, y verdaderamente es pues impresionante cómo, sin importar la época en la que estos santos lo vivieron, dicen esto en común. Tengo algunos ejemplos que me gustaría mencionar de frases de santos. Por ejemplo, San Francisco de Asís dice: la misa es el acto más santo y divino de la Iglesia. San Juan María Vianney dice: si conociéramos el valor de la misa, qué gran esfuerzo haríamos por asistir a ella. San Pío de Pietrelcina dice: en la misa Jesús está tan realmente presente como lo estuvo en la cruz. San Juan de la Cruz dice: el amor a la misa refleja nuestro amor por Jesucristo. Y santos más contemporáneos, ¿no? Como el reciente canonizado San Carlo Acutis, que dice: la Eucaristía es mi autopista al cielo. San Juan Pablo II, que dice que la misa es el centro de la vida cristiana. Y verdaderamente es cierto, ¿no? El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos dice que toda la vida de la iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico. Pero no sé si a ti te ha pasado, Marita, que pues muchas veces escuchamos, ¿no? Yo solo voy a misa los domingos y con eso basta, o yo solo voy en Navidad y en las festividades importantes, en las solemnidades en las que es obligatorio. Y comentarios así como: la misa diaria pues es para los ya viejitos que no trabajan, ¿no? Para la gente retirada o para las religiosas, religiosos. Pero creo que justo la misa diaria es lo que necesitamos en medio del mundo, ¿no? En medio de este mundo tan caótico en el que tenemos tantas cosas que hacer, que andamos de aquí a allá pues, con mucho ruido mental. La misa es como esta pausa que nos ayuda en tres áreas de nuestra vida: con uno mismo, con los demás y con Dios. Así es que, ¿qué te parece si empezamos a reflexionar en cómo la misa diaria transforma el área de con uno mismo? Bueno, Brendy, sí, de acuerdísimo con todo eso que dices y creo que vamos a partir en este podcast de la base que la misa de los domingos es
innegociable, ¿no? Como que a lo largo de todo el podcast vamos a estar hablando de cómo la misa diaria es un regalo eh, que como católicos deberíamos luchar por vivir, pero obviamente partimos desde el principio de que la de los domingos es pues innegociable, ¿no? Pues por el valor que tiene y el precepto que es. Y quisiera empezar con una cita de Juan que me gusta mucho, que es Juan 15:5, que dice, sin mí no pueden hacer nada, ¿no? Jesús le dice a sus apóstoles, sin mí no pueden hacer nada. Y yo digo, es que eso es la misa, ¿no? O sea, si no podemos hacer nada sin Jesús, pues hay que ir a Jesús para poder hacerlo todo, para poder amar, para poder enfrentar las adversidades de cada día, para poder vivir, o sea, tener la fuerza para todo, ¿no? Entonces, quisiera empezar con eso, como que la misa diaria es justamente qué valor nos da, pues nos permite hacerlo todo porque en Cristo podemos hacerlo todo, ¿no? Y evidentemente la misa transforma el corazón de todas las personas, pues que asisten, pero siento que esto depende también de la disposición del corazón, porque creo que la misa, como cualquier otro sacramento, em, su gracia, yo diría que es como proporcional a la disposición del corazón que la está recibiendo. Uno podría perfectamente ir a misa y estar absolutamente elevado y no tener ni idea de qué está sucediendo, ir y comulgar, y a pesar de que recibo la misma Eucaristía que la persona que está al lado, si esa persona que está al lado lo vive con total conciencia, sabe que al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo su vida va a cambiar, va a transformarse, su corazón va a ser cada vez más capaz de amar, pues esa persona seguramente sí va a recibir esa gracia de la que está creyendo que va a recibir, ¿sí? Como lo mismo con el sacramento de la confesión, lo mismo con, o sea, como con todos los sacramentos de que la gracia, digamos, actúa o se renueva en uno pues dependiendo de la disposición que tiene el corazón, ¿no? Es como si uno tuviese un regalo entre las manos y no lo abriera nunca. Eso sería como ir a la misa sin disposición. Recibo el regalo, pero no lo abro. En cambio, ir con una disposición de corazón completa de lo que Dios es capaz de hacer en mí, con la vivencia de esa Eucaristía, pues es literalmente abrir ese regalo. Y creo que también la misa diaria lo transforma a uno mismo porque es un encuentro con Dios. Y yo creo que un encuentro con Dios nunca es en vano, ¿no? O sea, sí o sí, asistir a la misa y encontrarte con Dios, si lo haces diario, pues te transforma todos los días, ¿no? Recibir la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, sí o sí tiene que fortalecerte en tus virtudes, uno es más capaz de amar, uno es más capaz, lo que decíamos, ¿no? De enfrentar las adversidades, de vivir santamente la vida ordinaria, las pruebas que se presentan en la vida, de ver a Dios en todas las cosas. Entonces, claro que te transforma, pues, tu propia vida, ¿no? Tu vida personal. Y para esto yo quisiera contar una historia que yo tengo una amiga que está ahorita haciendo como todo su proceso vocacional con las misioneras de la caridad. Y me acuerdo hace un par de años que la visité en México, en este momento ya está en Estados Unidos, pero en su momento estaba en México y fui ahí a la casa de las misioneras de la caridad ahí en Santa Fe. em, y ellas, digamos que el apostolado de las misioneras de la caridad ahí es como un lugar donde están puros niños con enfermedades, digamos, difíciles, que han sido abandonados y tal, ¿no? Y la verdad es que el apostolado es súper fuerte y como exigente, ¿no? Y me acuerdo que cuando fuimos a visitarla, no fue solamente ir a hablar con ella y visitarla normalmente, sino ella nos dijo, pues, o sea, ustedes si vienen a visitarme, vienen aquí a servir. Entonces mi esposo y yo fuimos a ser básicamente voluntarios ese día y ayudar como con todo, con darle el desayuno a los niños, ayudarlos, cambiarlos, en fin, ¿no? Y nosotros terminamos absolutamente agotados de ese día de entrega y de ese día de servicio. Y yo le preguntaba a mi amiga como, oye, Majo, o sea, ¿cómo haces tú como para no cansarte? Porque yo ahorita llego a mi cama normal, me doy un baño y descanso, ¿sí? Pero tú todos los días de tu vida dedicarte al servicio a los demás y sobre todo al servicio a los más pobres de los pobres, pues definitivamente pues es muchísimo más exigente. Y ella me decía,
Sí, de acuerdo. Al principio me costaba mucho y poco a poco me di cuenta de que lo único que me ayudaba a poder, digamos, pues sí, perseverar en el servicio y estar bien conmigo misma era la misa y la oración. Como que si no tuviera la misa y la oración, no, no podría llegar a ser este apostolado. Entonces, creo que esto resume lo que significa y el impacto que tiene la misa diaria en la transformación de cada persona, porque justamente ya decía, cuando no tenía la misa o no rezaba lo suficiente, no era capaz de vivir el apostolado. No sé si tú has vivido algo parecido, Brendis, pero creo que esto es un ejemplo muy grande de cómo verdaderamente transforma la misa diaria a las personas pues, que la viven, los hace cada vez más capaces de amar, de enfrentar el día, de tener la fuerza para, pues sí, para vivir. Sí, 100%, y me encanta el ejemplo que diste porque justamente yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces a Calcuta con las Hermanas de la Caridad y así como lo dices, es impresionante. O sea, a nosotros nos invitan todos los días antes de ir a la labor en las casas en las que ellas pues llevan y ayudan. Nos invitan a vivir la misa de las 6 de la mañana y la adoración de las 6 de la tarde. Y tú pensarías, wow, o sea, es mucho, ¿no? Misa y adoración en un solo día, pero no. Ellas hacen todavía más, o sea, ellas comienzan con oraciones de la mañana todavía 1 hora o 1 hora y media antes de la misa y después de la adoración se quedan aún más tiempo para sus oraciones de la noche. Y sí, es verdaderamente impresionante porque uno dice, no hay poder sobrenatural que sea capaz de sostener, perdóname, no hay poder natural que sea capaz de sostener esta misión y esta obra que ellas hacen, sino es el poder sobrenatural de la misa, ¿no? Y justo cada día que vamos a ver, aquí estamos hablando de algo muy extraordinario, pero ya poniéndolo más sobre la mesa como laicos, en el día a día pues hacemos mil cosas, que si el trabajo, que si el cuidado de la familia, que si la escuela, pero cuando vamos a misa, pues es como si el alma afinara un poquito cada día más las virtudes por las que estamos trabajando, ¿no? O sea, sí me pasa que hay una diferencia en los días que voy a misa versus en los que no. O sea, los días que voy sí me siento como, no sé, con muchísima más paz, más paciencia con la gente. O sea, como que sí es algo, sí es algo distinta, ¿no? No es que los problemas se esfumen, pero los vivo como de manera diferente y con esa paz que Dios da. Entonces, pues sí, se nota, ¿no? Se notan esos días y es por eso que quieres seguir después haciendo y asistiendo a esta misa de manera diaria, ¿no? Así como vamos al gym, o bueno, vamos, yo no voy, la verdad, muy mal, necesito empezar a hacer ejercicio, pero así como es importante el fortalecimiento del cuerpo, pues haz de cuenta que la misa es como el gym del alma, ¿no? Y las personas que van a hacer ejercicio, pues no van solo una vez a la semana o no van de vez en cuando, sino tratan de hacerlo, pues de manera diaria como para que sirvan, ¿no? Sí, me encantó eso, de que la misa es el gym del alma, totalmente de acuerdo. Incluso acá tengo una frase de la Madre Teresa de Calcuta que en una de las cartas que le dirigió a las misioneras de la caridad que decía, cada mañana al recibir a Jesús en la Eucaristía, recibimos la fuerza para servirlo durante el día, en los pobres, en los más pequeños, en los olvidados. Sin la misa no podríamos sobrevivir. Y creo que Muy al bien. ver una obra como la de la Madre Teresa de Calcuta, o sea, a lo largo de los años y saber que la misa es la que sostiene su apostolado y su misión, al igual que las muchísimas obras pues sí, de muchísimos miembros de la iglesia, pues sí, como que no queda nada más que decir, ¿no? Sabemos que definitivamente impacta la vida de todas las personas. Súper. Y ahora yéndonos con la segunda área, ya vimos cómo la misa me transforma a mí. Ahora vamos a ver cómo la misa
me transforma a mí, pero en relación con el otro, ¿no? Porque la misa no solamente tiene pues como una gracia individual, sino también transforma la manera en la que amamos y por lo tanto somos mejores personas y si somos mejores personas, pues el mundo está un poquito mejor, ¿no? Y San Agustín tiene una frase muy bonita que dice, recibe lo que eres y sé lo que recibes, el cuerpo de Cristo. Es decir, no podemos recibir a Cristo en la Eucaristía y no convertirnos en Él para los otros, porque cuando comulgamos a Cristo cada día, pues inevitablemente vamos a terminar intentando mirar a los demás con una mirada distinta, ¿no? Con la mirada de Cristo o inclusive viendo a Cristo en las personas de la calle que me rodean, en las personas que habitan en mi casa. Y es eso, es que la misa nos va enseñando a ver a las personas con el corazón de Jesús, porque sabemos que la meta y el ideal de todo cristiano es esta configuración con Cristo, que la configuración es configurarnos hacia, ¿no? El tratar de ser lo más parecidos a Cristo. ¿Y eso qué es lo que va a causar? Pues nos saca del individualismo, porque pues porque en realidad nadie se salva solo, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que la comunidad es muy importante para la perseverancia. Hay también una frase bien bonita que dice, al cielo se llega en equipo, porque somos parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia. Entonces, esta misa, pues justo es esa experiencia de comunión en donde tenemos una común unión, eso significa comunión, ¿no? En donde nos unimos como iglesia para adorar a nuestro Dios, ¿no? No solo adoramos a Dios, sino que lo hacemos de manera compartida. Y es bien bonito pensar que en cada misa no solo recibes a Cristo, sino que verdaderamente nos unimos a millones de personas en el mundo que también lo están haciendo. No estoy hablando de en la misa a la que asistes, te unes a ellos como comunidad, sino a la misma hora a la que tú estás yendo a misa, hay otras miles de misas en el mundo. Entonces, eso pues nos une espiritualmente. Y no sé, Marita, si tuviste la oportunidad, creo que te mandé el podcast del testimonio de el arquitecto Bosco Gutiérrez, un señor de la Ciudad de México, que fue secuestrado en los años 90, creo que por ahí de 9 meses. Y pues bueno, lo secuestraron y él durante su secuestro como que se cuestiona de que, a ver, Bosco, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Y si crees en Dios, entonces vas a ser un cristiano hecho y derecho y aquí, en tu secuestro, vas a vivir una vida de oración exigente, vas a hacer ayuno, vas a hacer sacrificios y te vas a unir espiritualmente a la misa. Entonces, por el estilo de vida, pues, cristiana que él y su esposa llevaban en la cotidianidad, él sabía y estaba seguro de que su esposa estaba yendo a misa diariamente. Y él dice, y como somos una sola carne, yo me unía a la misa y comulgaba a través de ella. Y a ver, suena bien loco, pero esa es verdaderamente la fuerza de los sacramentos, ¿no? Entonces se me hizo como súper, súper bonito y potente este ejemplo, digo, en este caso de que él se unía a la misa a través de su esposa, pero de la misma manera, pues como iglesia somos un solo cuerpo. Y pues bueno, volviendo un poquito a cómo me cambia con los demás. Cuando comienzas a ir a la misa diaria, como ya lo hablamos, pues se van afinando nuestras virtudes, vivimos con un poco más de paz, de serenidad, y eso se refleja en lo cotidiano, se refleja en cómo hablas en tu casa, cómo tratas al que te atiende en el restaurante,
si te frustras o cómo reaccionas en el tráfico, en el trabajo, con una persona que te cuesta. Y no porque seas perfecto, a ver, obviamente, si vas a misa diaria, no es como que ya vas a ser el santito andante, porque pues somos humanos, porque pues también cargamos con nuestro pecado, cargamos con nuestro temperamento, nuestra forma de ser, pero sí llevas dentro una paz diferente. Y Cristo a lo largo bueno, del Nuevo Testamento, nos deja esta paz, le da la paz a sus apóstoles. Por ejemplo, en la misa, en el momento de la paz, ¿no? Que dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Cuando terminamos la misa, el Padre dice, pueden ir en paz. El mismo Papa León, cuando dio sus primeritas palabras al pueblo de Dios, abrió diciendo, la paz esté con ustedes, porque ese es el efecto que tiene Cristo en nuestra alma. Y ese es el efecto que también estamos llamados a llevar a los demás. Esa es la paz que nos da la misa. No sé, Marita, si tú tengas algún ejemplo o alguna vivencia de cómo la misa diaria ha transformado tu relación con el otro. Sí, 100%. Me pasa, o sea, creo que son más que un gran ejemplo, son un montón de ejemplos ordinarios, como típico que algo te está pasando o alguien te está costando, o alguna situación difícil estás viviendo con alguna persona o incluso en el mismo matrimonio y vas a la misa de ese día y tú no, o sea, el evangelio que te rompe el corazón o que Dios te habla súper clarito. Me ha pasado millones de veces en los que em, el asistir a la misa, el escuchar el evangelio, justo me ilumina mi vida para ese día y me hace salir de ahí a ser más misericordiosa con los demás, salir de ahí a pedir perdón, salir de ahí a vivir con más alegría, ¿no? Como que definitivamente te transforma la vida y como te transforma a ti, pues te transforma la manera en la que te relacionas con los demás. Sí, 100%. Y yo, la verdad es que empecé a ir a la misa diaria em, en mi año de colaboradora, ¿no? En este año que dimos dentro del Reino Christi, tú y yo pues como misioneras en distintos años, pero bueno, las dos tuvimos la experiencia de hacerlo, de vivir también con consagradas. Entonces, ahí fue donde dije, wow, la diferencia que hace en mi día comenzar el día con la misa. Wow, cómo cambió mi manera de tratar a las personas, y no porque las tratara mal antes, sino porque de verdad es que la mirada te cambia, ¿no? Y te vuelves un poco más compasivo, comienzas a vivir más con esta paz interior, pero también exterior, dejas de querer controlar todo, hay altas y bajas, obviamente, pero, pero sí, es bien bonito y después me pasó, digo, ya con el paso de los años, después de mi vida de colaboradora, pues nada, sí hubo una temporada en la que no podía o no prioricé el ir a la misa diariamente y sí noté una diferencia muy importante hacia mí y hacia cómo soy con los demás, pero sobre todo en mi relación con Dios, que ese es el tercer eje o la tercera área de la que queremos hablar de cómo esta misa diaria impacta. Entonces, Marita, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, yo creo que, Brendis, la relación con Dios es una relación de amor, ¿no? Entonces, piensa tú en una pareja que se ama y pues está increíble si esta pareja que se ama se puede ver todos los domingos, pero ¿y si se vieran todos los días? Es infinitamente mejor,
¿no? O sea, claro que se fortalece su vínculo, claro que se conocen mucho más, claro que tienen mucho más tiempo para amarse, para estar juntos, para gozarse el uno del otro, ¿no? Creo que igual es nuestra relación con Dios. Entonces, el asistir a misa diariamente es fortalecer nuestra relación con Dios, es fortalecer el vínculo con Dios, porque ahí está, Dios nos está esperando todos los días, ¿no? Y creo que no es una cuestión de obligación, porque no es una obligación ir a misa diaria, no es precepto ir a misa diaria, em, pero es una cuestión de amor, ¿no? O sea, el que ama saca el tiempo, el que ama busca pasar tiempo con el amado y lo que te digo, uno con su novio no quiere verlo solo los domingos. Si estuviera en manos de uno, querría verlo todos los días y a toda hora, ¿no? Em, Juan Pablo II nos dice incluso que la iglesia vive de la Eucaristía, o sea, si es la Eucaristía es lo que da vida a la iglesia, o sea, ¿cómo no querer ir y sacarle tiempo para recibir a Dios todos los días? Y creo que también por el hecho de que la Eucaristía es sacramento, o sea, por ende, presencia real de Dios, eh, o sea, es muy, como que siento yo que estaríamos perdiéndonos de mucho si no vamos o no procuramos ir todos los días o la mayor cantidad de veces, porque si a ti en este momento, Brendita, te dijeran, oye, Jesús está en X lugar, o sea, no dejas absolutamente todo por ir a encontrarte como Jesús, con Jesús, como lo hacían todas esas montón de multitudes en tiempos del pueblo de Israel, o sea, la gente dejaba lo que fuera por ir a encontrarse con Jesús. Multitudes y multitudes lo perseguían para que él les sanara, les hablara, para escucharlo hablar, ¿no? Y nosotros que lo tenemos en cada parroquia, en cada misa, en cada santísimo, no vamos, ¿no? O, no, pues voy solo el domingo. Es como, no existe diferencia o sea, es el mismo Cristo que caminó sobre las aguas, el mismo Cristo que sanó a los enfermos, el mismo Cristo que predicó el sermón de la montaña, ese mismo Cristo al que tantísimas personas hacían todo por ir a ver, ese mismo Cristo está ahí en la parroquia, en la iglesia, en la misa, esperándote, esperando encontrarse contigo. Y nosotros no vamos, ¿no? Entonces creo que eh, eso es lo que genera el asistir a misa diaria, un verdadero encuentro diario con Dios. Y si Dios quiso dejarnos ese regalo tan espectacular que fue el quedarse con nosotros, pues cómo no aprovecharlo, ¿no? Y ahorita que decías lo del año de Colab, yo también adquirí ahí el hábito de la misa diaria, mm, y creo que me di cuenta también como de su fuerza y su importancia justo hace poco, cuando nació mi bebé, porque, bueno, yo parí un jueves y ese domingo, pues obviamente no pude ir a la misa, o sea, estaba recién operada y bueno, digamos que tenía ahí la imposibilidad de asistir. Mi esposo sí fue y cuando regresó yo lo sentí distinto, como con más paz, con más alegría, como con más fuerza de poder enfrentar pues todo lo que un nuevo bebé implica, ¿no? Sea cansancio físico, mental, emocional, de todo, ¿no? Y yo sentía como que me hacía falta, pero pues evidentemente ese día estaba demasiado adolorida como para haber podido ir, hubiese sido un poco irresponsable incluso. Pero el siguiente domingo, o sea, la siguiente semana, yo dije, no puedo esperar más porque mi alma lo está necesitando. O sea, yo sé el bien que me hace a mí, que me hace, o sea, para mi relación conmigo, con los demás, y para el bien que él me hace para mi relación con Dios, que tenía que asistir. Y me acuerdo que pues tenía la gracia de tener la iglesia en la esquina de mi casa y la siguiente semana, posparto, fui a la misa, o sea, caminando adoloridísima, pero fui y tú no te imaginas la recarga que tuvo mi corazón. O sea, el hecho de recibir a Jesús fue como, sí, fue como encender una llama, encender una luz en mi relación con Dios que le daba certezas nuevas a mi vida, paz, tranquilidad, alegría. Y desde ahí dije, es que no puedo dejar de hacerlo. Sí, o sea, no quiero dejar de hacerlo. La fuerza que me dio fue impresionante y claro que mejora mi relación con Dios, incluso después de que
fui otra vez a la misa, eh, como que volvió en mí las ganas de volver a tener lecturas espirituales, de volver a rezar todos los días, después de un momento, digamos, como tan parteaguas como lo es, pues un parto, ¿no? Em, entonces, pues sí, creo que mejora la relación con Dios en todos los sentidos porque nos recuerda estar viviendo con la mente puesta en las cosas eternas y no en las cosas terrenales. mm, y, y justamente nos ayuda como a ponernos en sintonía de Dios. Es decir, la misa diaria hace que querramos ver o hagamos el esfuerzo por ver a Dios en todas las cosas, tratar de vivir santamente cada una de las, digamos, adversidades, pruebas o momentos felices que se nos presentan en el día a día, como que hace que espiritualicemos más la vida, hace que veamos la vida más con los ojos de Dios, hace que hagamos extraordinario lo ordinario y toda esa fuerza que evidentemente mejora nuestra relación con Dios, pues viene de este sacramento. Em, entonces, pues sí, creo que evidentemente la misa diaria transforma nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con Dios, o sea, con el mundo entero, como que altamente recomendado para todas las personas que nos están escuchando. Y creo que en verdad muchas veces no es fácil. O sea, yo te acabo de narrar un momento difícil en el que fue asistir a la misa diaria, como fue el posparto, y existen muchísimos obstáculos, a veces el mismo trabajo, la falta de tiempo, no sé, la lejanía, muchas personas no tienen la gracia de tener iglesias cerca, sino que las tienen a 1, 2 horas de donde viven. En fin, creo que hay muchísimos obstáculos y luego están los obstáculos, digamos, más eh, espirituales, incluso porque el enemigo también va a hacer absolutamente todo para que tú dejes de ir a misa y dejes de ir a encontrarte con Dios. Entonces, constantemente vivimos en una batalla espiritual, en una batalla también humana, y uno enfrenta un montón de obstáculos que a veces nos impiden asistir a la misa diaria. Quisiera que nos comentaras un poquito sobre eso, Brendis, qué obstáculos has experimentado tú y sobre todo no solo cuáles existen, sino cómo enfrentarlos para que si alguien nos está escuchando y tiene algún pero o algún obstáculo que le está impidiendo pues vivir este regalo, pueda tener herramientas para superarlos. Claro, sí, porque, a ver, pues todo esto puede sonar muy lindo, ¿no? Y a lo mejor están escuchando y dicen, no, pues qué bonito, tú tienes una iglesia en la esquina de tu casa o tú trabajas remoto, entonces puedes partir tu día para ir a misa, pero yo tengo que estar 1000 horas en el tráfico o tengo clase de 7 a 5 de la tarde, ¿no? A ver. Obviamente todos vamos a vivir circunstancias muy distintas, que si el trabajo, que si los hijos, que si el tráfico, las 1000 obligaciones, y pudiera llegar a parecer imposible encontrar tiempo para ir a misa entre semana. Pero a ver, también seamos sinceros, ¿cuánto tiempo pierdes tiempo viendo Instagram un día, ¿no? Se te puede ir 1 hora, se te pueden ir 2 horas, ¿no? Y luego podemos perder el tiempo que, a ver, también es importante el tiempo de ocio y descansar la mente y lo que quieras, pero aquí es bien importante que esto, pues es una cuestión de prioridad, ¿no? Se trata de darle a Dios un espacio real en tu rutina. Justamente el otro día en un podcast que grabé con el padre Jorge, el que se llama Orar para Actuar, el número 76, hablábamos de esto, ¿no? También como de los obstáculos para vivir en clave de oración en la vida diaria. Y yo le decía, padre, a ver, sinceramente, yo me tengo que poner una alarma, ¿no? Y un recordatorio de oración de la noche, oración de la mañana, hacer tal o cual, ¿no? Porque si no, pues se me olvida, se me va el día y está bien, ¿no? Es importante que utilicemos los medios y las herramientas que tengamos a la mano para fomentar esto. Y en este caso, a ver, la misa diaria
no tiene que ser de sentón, ¿no? Solo iba los domingos y a partir de mañana voy a empezar a ir ya todos los días, súper estricto. Si se puede, qué padre, pero la invitación también es pues a irlo haciendo progresivo, ¿no? Puedes empezar con un día más, a lo mejor el jueves eucarístico, hacer adoración y también llegar un poquito antes para ir a misa, si es que hay, o los lunes para empezar bien con la semana. Y van a ver cómo verdaderamente su alma va a empezar como a pedir más y más y más y más. Porque como dice Marita, o sea, si supiéramos realmente quién nos espera en misa y quién está ahí, correríamos a verlo. Un día escuché en un video a un cristiano protestante diciendo, a ver, si los católicos verdaderamente se creyeran que en ese pedazo de pan está Cristo mismo, tendrían las iglesias llenas todo el tiempo. Y es verdad, ¿no? Muchas veces nos hace falta creernos quién está verdaderamente ahí y quién nos espera. Y, y están, a ver, están los obstáculos exteriores, como ya lo platicamos, que así la falta de tiempo, las obligaciones, el tráfico y demás, pero está este obstáculo que también comentabas, Marita, que es el interior, ¿no? La idea de, ya sé cómo es la misa, siempre es lo mismo, ya me la sé, ¿no? El evangelio pues se repite, ya casi que me lo aprendo. Pero en realidad es que cada misa es única, cada misa es irrepetible y Cristo se entrega como si fuera la primera vez. Y el problema es que nos hemos acostumbrado a la misa y a vivirla sin este asombro. Y justo creo que ahí está la trampa del demonio, ¿no? Quien también obviamente odia que vayamos a misa porque él sabe el poder que tiene la misa y por eso todo se nos complica cuando queremos ir, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? Que cuando quieren ir a misa algún día entre semana o adoración o algo así, de repente todo se te empieza a complicar. Pero pues a ver, algunas veces sí serán complicaciones reales, ¿verdad? Tampoco vamos a dejar de ser o vamos a empezar a ser irresponsables con nuestra vida y las obligaciones propias de nuestro estado de vida, que eso también es importante reconocerlo. Y ahí también se salvan almas, ahí también se puede adorar a Dios en la cotidianidad, como ya lo hemos hablado en otros episodios. Pero muchas veces cuando tenemos la intención, cuando tenemos el tiempo y la posibilidad de ir a misa diaria, se nos empiezan a complicar, entre comillas, las cosas y muchas veces es el demonio el que nos empieza a tentar con estas ideas. Entonces, pues nada, estar atentos, a la voz de Dios que te dice, ven, que te dice, ven a visitarme, ven a verme, porque en mí encontrarás esa fuente de agua viva que te sacia, ¿no? De esa sed que todos los seres humanos tenemos, esa sed de paz, esa sed de misericordia, de bondad, de amor que Cristo nos da. Y como bien lo decías, Marita, también como en una relación amorosa, pues otro obstáculo o excusa común puede ser ya no siento nada, ¿no? Pero como en todas las relaciones, la misa no es para sentir, es para amar. Y el amor maduro hacia Dios o hacia una persona, pues no depende de las emociones, ¿no? Muchas veces digo, es que antes iba al Santísimo y me conmovía hasta las lágrimas, o iba a la misa y sentía bien bonito, me sentía lleno de paz, pero ahora como que ya me enrutiné y ya no siento lo mismo. Pero es que este verdadero amor pues no va a depender de las emociones que podamos experimentar, sino de la fidelidad que nosotros tengamos. Entonces, a veces vamos a ir cansados, a veces no vamos a tener ganas y decimos, ay, hoy aunque tenga tiempo, no, como que tengo un poquito de flojera, o a lo mejor llegas distraído, pero sin embargo Jesús ahí está el fiel y está esperándote.
Y esto también a nosotros nos educa que el amor no basta o no, sí, o sea, no se compone solo de emociones, sino el verdadero amor pues se pone a prueba en el sacrificio. Y creo que tú y yo, Marita, lo vivimos todos los días. A ver, tener un bebé, tener un recién nacido pues obviamente no es fácil, o sea, ¿quién se quiere estar desvelando o despertándose 3 veces en la noche? ¿Quién quiere estar atada a una pequeña personita para darle de comer y dejar de hacer mis cosas y no tener ni tiempo para bañarte? No, o sea, poniéndolo así, viéndolo así, pues el hombre no quiere hacer ese tipo de sacrificios. Dice, ay, no, o sea, yo quiero vivir mi vida tranquilo, quiero salir como siempre he salido, quiero tener tiempo para viajar, para hacer tal cual. Pero la verdad es que en estos pequeños sacrificios, que yo hago por tener a mi bebé aquí conmigo, por cuidar de su vida, por alimentarla, por arrullarla, por hacerla sonreír, obviamente me cuesta, pero es ahí en donde veo esto es amor verdadero, porque no es un amor fácil, no es un amor sencillo, un bebé no es nada fácil. Pero aún así, pues aquí estamos, ¿no? Y de la misma manera con Dios. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero en la medida en la que más hacemos sacrificios y más superemos estos obstáculos por ir a verlo, a visitarlo, a estar con él, pues esa será la medida también del amor que le estemos demostrando. Sí, Brendis, y también se me ocurre como que otro de los obstáculos puede ser incluso el mismo desconocimiento de lo que es la misa o de lo que sucede en la misa, ¿no? O sea, no nos vamos a extender en eso aún, pues en este episodio. Ya tenemos otro episodio de, o sea, varios anteriores que invitamos a la gente a que puedan verlo, que habla de los sacramentos y la misa, de cómo no tenemos ni idea de lo que sucede ahí. Y también incluso tenemos un video de cápsula formativa en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de New Fire, en el que explicamos qué sucede en cada parte de la misa. No voy a ahondar mucho en eso, pero creo que es súper importante que las personas que nos estén escuchando y tengan esa inquietud de, bueno, qué significa cada parte de la misa, qué sucede en cada parte de la misa, vayan a ver estos videos, vayan a escuchar este otro podcast, porque a veces por desconocimiento es que no vamos. O sea, si uno verdaderamente tiene la plena conciencia de todo lo que sucede en la misa, es que uno no querría salir de ahí, porque es no solo presencia real de Jesús, sino un momento en el que se une el cielo con la tierra, un momento en el que nuestros pecados también son perdonados al inicio de la misa, un momento en el que nos unimos al cielo. O sea, es la realidad, lo que, sí, como dice el Papa Juan Pablo II, lo que le da vida a la iglesia. Entonces, en primer lugar, querría recomendarle a las personas eso, como crezcamos en el conocimiento de la misa justamente para vivirlo mejor. Em, y para los que son papás de ya niños más grandes que nuestras bebés recién nacidas, o sea, muéstrenles a sus hijos eso, ¿no? Está esta película hermosa de El Gran Milagro que explica también cada parte de la misa, que está incluso en muñequitos para niños, y es como qué importante es transmitir eso a nuestros hijos también, porque claro, un niño la misa le parecerá aburridísima, pero si sus papás le explican qué es lo que sucede en cada misa, luego va a ser el centro de su vida y el bien que les estaremos haciendo, pues es inmenso. Em, y ya para cerrar, yo quisiera invitar a las personas que nos están escuchando a que lo prueben, ¿no? Como dice el Evangelio, ven y verás. Prueben una semana ir a misa todos los días. Una. Y se van a dar cuenta la diferencia. Y compárenla con otra semana en la que no lo hicieron. Se van a dar cuenta la diferencia de cómo está su corazón, de cómo están sus relaciones, de cómo está su relación con Dios. Estos tres ejes que hemos hablado en el día. Uno ve la diferencia porque es que una vida o sea, sí, una vida encontrándose con Dios todos los días no es igual a encontrándose con Dios una vez a la semana. Eso pues ténganlo por seguro, ¿no? Entonces, nada, hagan la prueba y verán
em, el montón de frutos que esto puede traer para sus vidas y para las de los demás. Muchas gracias, Marita. Pues bueno, creo que con esto, con esta idea podemos cerrar, con esta invitación y pues también recordar que si comenzaste este hábito y hay un día, 2 días seguidos que no puedes ir, a ver, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Sabemos que, como ya lo dijimos anteriormente, pues puede haber algunos obstáculos no espirituales, no interiores, sino obstáculos reales que un día te van a imposibilitar ir y no pasa nada, ¿no? Encontrarás alguna otra manera de ofrecerle algún sacrificio a Dios en ese día o de unirte a Él a través de la oración. Pero sí creo que podemos cerrar con esta invitación y también decirles a ver, a nosotras también nos pasa, ¿no? O sea, hay días en los que no vamos y nada, el punto también de aquí es encontrar la manera de todos los días poder tener este momento de intimidad con nuestro Creador. Idealmente en la misa, porque es el cielo en la tierra, es la forma más directa en la que podemos estar con Él, pero si no, pues lo encontraremos de otras maneras. Así es que, pues bueno, Marita, un gusto tener esta conversación contigo. Ya saben que si este episodio les ayudó o creen que le puedan ayudar a alguien más, compártanlo para que le llegue a más personas, a más corazones. Y pues bueno, síganos también en nuestras redes sociales como @BeNewFire para encontrar recursos de formación para la vivencia de la fe. Y nada más antes de terminar, Marita, no sé si les quieras platicar a los que nos escuchan del proyecto que tenemos entre manos, que ya está ahí afinando los últimos detalles de esos encuentros matrimoniales para ver si a alguien le puede servir o interesar. Sí, totalmente. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Alianza de Tres en español y Covenant en inglés, que son guías para vivir encuentros matrimoniales. Entonces, lo único que ustedes necesitan es reunirse con máximo 6 parejas de matrimonios una vez al mes, seguir, o sea, adquirir el material que nosotros les vamos a proporcionar. Lo vendemos por diferentes temporadas, entonces pueden elegir la que más sea afín a su realidad o el tema que más les llame la atención y empezar a reunirse mensualmente y seguir, digamos, todas las instrucciones que ponemos en estos documentos PDFs. Son encuentros muy bonitos, están llenos de formación, tienen un pasaje bíblico para que los diferentes matrimonios reflexionen, un caso de vida, preguntas para que los esposos se hagan entre sí. Y bueno, esto todo con el fin de que eh, cada matrimonio pueda perseverar en su vocación y dedicar un tiempo una vez al mes, idealmente, para nutrir su relación. Entonces, ya que estamos hablando de nutrir nuestra relación con Dios y encontrarnos em, constantemente con Él, pues también qué importante nutrir nuestra relación de pareja y encontrarnos constantemente con nuestro esposo, con nuestra vocación. Todo el que esté interesado puede entrar a benewfire.com/alianza de tres o ahí mismo en benewfire.com en el tab que dice matrimonios. Ahí está toda la información, el link para que puedan adquirir todo el material que estoy seguro que les va a encantar. Muchísimas gracias a ti, Brendis, por este espacio. Creo que nos deja mucho como este deseo y como bien lo decías, pues para nosotras que incluso ya tenemos el hábito adquirido, ahora en esta nueva realidad de madres, se ha hecho cada vez más difícil la asistencia diaria a la misa, pero bueno, creo que lo que hay que hacer es buscar lucharla, ¿no? Lucharla y perseverar, porque sabemos el valor que tiene y lo bien que le hace a nuestras almas y a las de los demás. Entonces, este era nuestro objetivo con el podcast de hoy, podérselos compartir y que ustedes también lo hagan un hábito en sus vidas. Muchas gracias, Marita. Hasta la Gracias. próxima. Bye bye. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de New Fire Presenta y síguenos para más recursos formativos en benewfire.com y en Instagram como @benewfire.